Son dos ríos, dos aguas de comportamiento diferente de donde soy, de donde vengo, de donde traigo los recuerdos para este gran trago del ayer que aquí me bebo. Son dos brazos largos que no tienen fin ni regreso, los que abrazan a mi pueblo, y romántico canto fluvial lo duermen. Paraíso natural, corazón generoso de esmeraldas. Dime si no es cierto que la lombriz por bondadosa se quedó sin huesos, y nos quedamos como mico en pampa, ni más ni menos, parecido a un camello abandonado en el desierto, rumiando sus recuerdos. Y fue así, de la noche a la mañana, en la ceniza humeante de su purao cigarro, el negro miraba su pasado y su bonanza, igual a una huaca, que por la mala fe del huaquero se les hizo agua. Nosotros somos el Juan Bobo de este cuento, y nos tocó bailar con la más fea del camino, que en cuanto nos vio de sopetón se nos vino encima. Y tumpa acá, explotación, y tumpa allá, salario de hambre. Bubas y parásitos por todas partes invadieron a mi pueblo. Y tumpa acá, y tumpa allá, el baile va para largo. A batata. Bueno, aquí como podemos ver hay dos ríos, pero como que se dividen por un motivo que es la minería. Digamos, el río sucio es de la minería y el río limpio es de acá de los ciudadanos, por lo que podemos bañar, podemos hacer nuestras necesidades con el agua que podamos tener. Al cruzar el puente recién los dos lados como que si se unen, poniéndose los dos lados del color que está el lado de allá. Esto de la contaminación es algo caótico, que la gente ya no tenemos que hacer. Ni por más que usted eleve sus quejas, parece que la gente se hace de oído sordo. Si usted viera en el río, uno le da como ganas de llorar. Los niños, las mujeres de tercera edad, como era su fortaleza para ir a lavar, para bañarse, aún ellas se penetran al río. Pero qué pena, todas se enferman, tienen problemas de piel, problemas de vaginales y así sucesivamente. Total es que ya no se puede usar el río para nada. Entonces son crueles, ¿sí? Porque después de ser nosotros pues ser guardianes, ahora ellos son, porque tienen el poder, los encorbatados, el poder, entonces a uno lo discriminan. Esto viene a ser un abuso de poder. En vista de que están destruyendo nuestros ríos, nuestros bosques, organicé un grupo de mujeres y agachita, en la cual nos dedicamos, de acuerdo a la inconformidad de la contaminación del medio ambiente y por qué no decide nuestros ríos, la tala de los bosques, ¿sí? A componer arrullos, ¿sí? A componer arrullos para expresar nuestra inconformidad. Y ahora si te das cuenta el color chocolatada, y ahora si te das cuenta el color chocolatada. No me contamine, ay, no me contamine.
Ay, no me contamine, ay, no me contamine, no me contamine, Cimarrones y cimarronas, en aquel proceso siglo XVI, XVII, XVIII, ellos se toman este territorio, lo condicionan, lo habitan y resisten en este territorio. Crean unas condiciones de vida en la cual la naturaleza, no para cualquier cuerpo, claro está, le permite sobrevivir, pero para nuestros cuerpos sí les permite sobrevivir. Pero luego viene un poder que en aquel momento era la corona y ahora es el Estado, y se apropia de todo eso que está en ese territorio, que en su momento el mismo Estado no creó las condiciones para realmente apropiarse de lo que estaba allí. Y para mí eso siempre resulta muy interesante, porque Esmeraldas tiene una historia en la cual es constantemente su gente desplazada de los territorios. Día tan bonito, me dan ganas de cantar, cantaré a mi bella tierra y cantaré a la libertad, cantaré por los senderos. Previo a que viene el Estado y te desaloja, es la gente que llega a ese territorio o se toma ese territorio donde nadie está viviendo, nadie lo está habitando, pero además la gente crea unas condiciones que son sostenibles con el ambiente, que era lo que hacían los cimarrones, nuestros ancestros y nuestras ancestras. Ellos creaban unas condiciones para habitar el territorio, pero sin dañar a la naturaleza, lo cual no hace el Estado, claro está, y eso sí para mí es como el atentado más grave que se hace no solamente a la naturaleza, sino también a los cuerpos, a los ciudadanos, que claro, para el Estado ecuatoriano la gente negra afrodescendiente no es ciudadana, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cosa. Entonces, por ahí sí me gusta hablar de este tema, porque sí quisiera que se revalorice en cuanto a la aportación del pueblo afro-esmeraldeño al Ecuador. Instalan la refinería aquí. ¿Por qué la instalas precisamente aquí? Claro, tienes trópico. O sea, Esmeralda está en la parte centro del trópico. Es innegable todo la riqueza en cuanto a fauna, flora y todo lo que conlleva la naturaleza respecto a eso. Y sin ir más lejos, ¿por qué lo instalas a los pies del río Tiamo? Donde te beneficias, o sea, yo a mí personalmente sí me gustaría que en Esmeralda empecemos a hablar de eso, de todo lo que ha sido el aporte de nuestra gente afrodescendiente en cuanto al cuidado de la naturaleza, la sostenibilidad del medio ambiente, y que se reconozca que si hay algo todavía de naturaleza en este territorio que se llama ahorita Esmeralda, es por la gente negra afrodescendiente, y claro están los pueblos indígenas que también han hecho su aporte, pero se ha hecho mucho más reconocimiento hacia ellos, porque incluso dentro de las ciudades la gente también hace sus aportes. Y lo interesante de esto es que lo hace la gente, no el Estado. Ahorita lamentablemente el manglar está en pésimas condiciones. Pero ¿por qué también está pasando eso? Porque el Estado, a pesar de ser un área protegida, no quiere invertirle. Y la gente se siente mal, la gente quisiera cuidarlo, pero no puede. Y no puede, ¿por qué? Porque tiene que sostener la vida. En una ciudad donde el desempleo cada vez va más en aumento, la violencia que vivimos, entre muchas otras desigualdades, pero por el contrario, a mí eso me hace valorar más lo que hacían en su tiempo los cimarrones y las cimarronas, que muchas de las desigualdades que ellos vivían se parecen muchas a las que vivimos actualmente, a pesar de que estemos con esto de la modernidad, globalización y demás. Huisne, conocida también como la Isla del Encanto, ubicada al sur de la provincia de Esmeraldas, rodeada por manglares y playas tranquilas, lo que la convierte en un destino atractivo para quienes buscan un ambiente más relajado y menos concurrido que otros balnearios. Desde el año 2002, con venia y permiso del gobierno de turno, se procede con la extracción y explotación indiscriminada de arena ferrosa, misma que es la materia prima de insumos para la construcción. Este proceso duró aproximadamente 15 años antes de que se haga una para por falta de permisos para estas operaciones. Sin embargo, poco tiempo después, a pesar de la oposición de los comuneros, se retomó esta actividad que terminó dejando a la isla sin este recurso.
Para hoy, año 2024, es poco o casi nada lo que queda de estar en. Otro de los grandes problemas que aquejan a este territorio es la presencia de camaroneras, mismas que talan el manglar y se apoderan de espacios que, según la ley, son zonas protegidas. Son más de 40 años que tiene esta industria instalada en este espacio, brindando empleo a sus comuneros, pero también despojando de la memoria por medio de estos procesos de industrialización. Desde el Estado se brinda una esperanza a quienes habitan y resisten en esta zona, declarándola como área protegida y trabajando en el sistema de reforestación del manglar, casa y refugio de miles de especies. El dolor de mis ancestros siento yo. El dolor de mis ancestros siento yo. Supongo e imagino cómo sería esa rutina de alegría, cómo sería esa vida de armonía, de justicia, de armonía, de justicia. 37 años los que llevamos ya lidiando, digamos, con esta arqueología, que no solamente es arqueología, sino también tenemos lo que se habla de, digamos, de un representativo de los minerales o sistema de lo que se llama la geología o gemología, piedras preciosas. Tenemos también un aporte, digamos, de lo que se tratan de las especies del mar, lo que se habla de biología, y tenemos también, digamos, aquí muchos poemas, versos, poesías y cantares, pues que pues necesitan, digamos, el espacio adecuado para hacer conocer, y dentro, digamos, también de esas poesías van también estocadas, puntadas también, digamos, hacia la colectividad planetaria. Nosotros aquí en Esmeralda más o menos poseemos unas 17 culturas, unas cuantas les voy a nombrar. Precisamente, digamos, la primera a nivel planetario es la tolita. Sin lugar a duda y sin temor a equivocarme, a nivel del continente y a nivel del planeta siempre fue la primera cultura la tolita. Y ahí nos abarcamos, digamos, de las otras, de los mayas, aztecas, olmeca, tolteca, inca, entre otras culturas a nivel del continente. Pero la que tenía el dominio directo y preciso era la tolita, porque hacía las ferias mundiales. Y venían del norte de las Américas, del centro de las Américas, del Caribe, del sur de las Américas, a rendir homenaje o a esa feria en donde se exponía una gran cantidad de, digamos, de sus representativos. Las autoridades siempre que han llegado aquí solo han hablado, han visto que es lo más superior a nivel del país, porque aquí tenemos representativos, digamos, de otro museo, y donde se ven solamente 160 piecitas, 200 piecitas, 300 piecitas, 100 piecitas, y se habla de museo. El museo de Tulipe tiene 22 piecitas y tiene 3 edificios construidos. Está en parte de la sierra. Ya, aquí están viendo ya una cantidad de que supera a las 4.000 piezas de arqueología. Recorra, digamos, con la luz para que enfoque, digamos, todo lo que tenemos aquí, y están viendo y miren qué estado está la casa. Y han hecho visitas, han hecho ya, digamos, el sistema, digamos, de la inventario. Todo esto han hecho ya, pero como está en Esmeralda, allí se mantiene, ahí. Una playa muy agradable, tiene, digamos, muchas historias, no solamente de esto, del asentamiento. Tiene la cueva de León Valdés, tiene, digamos, la cueva de Punta Manta, tiene, digamos, la meseta de los sacrificios, tiene, digamos, un grupo, un conjunto de cuerpos esculpidos. Hay
muchas historias de todos los asentamientos de los pueblos pequeños, pero la parte poderosa está entre la tolita, Pampa de Oro o las tolitas y África, lo que aporta. Poderosísimo lo que aporta, digamos, muy específico lo que aporta, digamos, el tipo que ha narrado sobre el asentamiento, digamos, de lo que fue y es y sigue siendo la tolita Pampa de Oro, la tolita de los ruanos, la tolita de los Castillo, algo por ahí se habla, ¿no? Los ruanos, Castillo, Pampa de Oro. Familia de Julián. Sí, ¿no? Y lo que aporta África. Y ahí aporta, hay otros aportes más, pero no carajo, lo de la tolita, Pampa de Oro y lo de África es punto aparte. Los primeros habitantes aquí fueron los denominados tolitas, justamente por su labor de trabajo que dejaron evidenciado, como fue la artesanía, tanto en cerámica como en oro. Y hoy nos encontramos justamente ubicados en una de las tolas, los montículos artificiales que fueron creados por los tolitas en ese entonces. Y como tenemos justamente en este lugar donde estamos ubicados, si observamos la parte del frente, tenemos otra loma que es la loma del Pinzón, en la que estamos actual, la loma de la Peguereta. Justamente eran dos lomas pegadas. Y en la parte de aquí, si ubicamos la parte de acá, tenemos la loma del pueblo, que es la que justamente nos recibe a los que llegamos a la comunidad. Y si ubicamos a la parte de acá, tenemos la loma de la Balsa. La loma de la Balsa. Si nosotros hacemos un pequeño reencuentro, por ejemplo, de la época de los tolitas, ellos justamente, a lo que recién llegan los tolitas, ellos no se sitúan aquí en esta isla. Ellos se ubican en una isla llamada Garapata, al frente, ¿sí? Y por fenómenos naturales, esa isla, eso desaparece. Entonces ellos se trasladan acá y ven acá, porque acá, en ese entonces, la cacería era importantísima. Ellos acá encontraron un modo de vida. Entonces llegan y se ubican en esta parte del frente de Garapata y ellos empiezan como para protección a crear las tolas, porque las tolas en ese entonces eran habitadas, pero de acuerdo a la posesión de cada jerarquía se iban ubicando. Entonces, con la ubicación que tenemos aquí de las tolas, de entender, por ejemplo, que en la loma de acá, esta es la loma más alta que tenemos, la loma del Pinzón, allá vivía el de mayor jerarquía, y todo las lomas eran como unos filtros para poder llegar hasta la máxima autoridad. Entonces, ¿qué pasa? Si vemos cómo está ubicada la loma, acá hace como un plantón, una plazoleta. Esta plazoleta justamente era la parte donde se hacían los grandes eventos, donde se hacían las grandes ferias, y donde se promocionaban todas las labores de trabajo que hacía en esa época. La tolita en su época, justamente refiriéndolo a lo que es Pampa de Oro, fue una población que en esa época la gente se sustentaba, la familia se sustentaba justamente con lo que era la excavación. Lo que era la excavación sacaba tanto piezas arqueológicas como de cerámica como de oro, y en ese entonces, estamos hablando de unos 30, 35 años, 40 años, esa era la subsistencia de esa época. Y esa subsistencia vino avanzando hasta muchos años. Luego, como que se fue agotando un poco los recursos y la gente ya empezó a observar que de pronto ya la cantidad de restos arqueológicos que se sacaban ya como que iba disminuyendo. Entonces uno iba optando por dedicarse a lo que es la agricultura. Y como opción, porque acá nosotros vivimos en un área donde todo es bajo, es manglar. Entonces no tenemos mucha prioridad como para sembrar otro tipo de cultivo. Entonces optamos por lo que era la palma de coco. Entonces al inicio fue un gran porcentaje de padres de familia que se dedicaba a esa actividad, y luego cuando se vio que era rentable ese producto, ya la comunidad en sí fue optando y fue sembrando hasta que fue una comunidad netamente cocotera.
que todos sus ingresos dependían del coco. Y justamente basado a la que la producción era muy buena, entonces la población en sí, y podemos decir que alrededor la gente se endeudó muchísimo con los bancos. ¿Por qué? Porque habían los terrenos, pero había que trabajarlos y se necesitaba recursos. Entonces muchos hicieron préstamos al Banco Fomento en esa época. Y justamente en los procesos de los créditos se viene esa peste del coco, que fue el picudo, que totalmente arrasó, es decir, fue como un agua caliente. Usted entraba a la finca, por ejemplo, hoy, miraba las plantaciones que estaban normal. El otro día que iba, ya había que estaban 10, 20 palmas con los cogollos en el suelo. Los administradores, por ejemplo, de las instituciones, a lo mejor ellos se excusan que el gobierno está liquidado, que no hay recursos, y a veces, por ejemplo, claro, uno como la parte más perjudicada o más afectada, de pronto no tiene los recursos, pero ¿qué hace uno? Se organiza, hace la gestión, gastando lo poco de recursos que no tenemos, por ver si a través de esa gestión conseguimos respuestas a las necesidades que tenemos, pero no hemos tenido respuesta ni tanto del gobierno local como el gobierno nacional. Este es patrimonio cultural de la humanidad, ¿sí? Tiene historia en todo el mundo y lo siguen muchos en internet. Entonces yo digo que está bien abandonado por los gobiernos de turno, por los gobiernos salientes, por los gobiernos entrantes. Entonces no tenemos, como quien dice, una acogida, y este es turístico. Este es un lugar turístico que acoge a propios y extraños, y es muy lindo porque a pesar de que está ubicado al norte de la provincia de Esmeralda, sí, está ubicado aquí en el cantón Eloy Alfaro, uno de los cantones más dispersos que tiene la provincia de Esmeralda. Lo digo porque me tocó trabajar en el río Cayapa, ¿sí? 5 años me tocó estar y me recorrí hasta el último río y me di cuenta que en verdad era uno de los cantones más dispersos que tiene la provincia de Esmeralda, pero muy abandonada la Tolita Pampa de Oro, que le ha dado al gobierno, ¿sí? Historias, sí le ha dado dinero, porque aquí, gracias a Dios, se encontró la máscara de oro, que justo aquí en el lugar donde estamos, ¿sí? Si miran a la derecha, ahí se sacó la máscara de oro, ¿sí? Entonces está muy, muy abandonada la Tolita Pampa de Oro, y nosotros deseamos que por lo menos los gobiernos lleguen hasta acá. Mire lo que pasó, disculpe que me extienda un ratito, con la muerte del coco, ¿sí? Los jóvenes han emigrado. ¿Por qué emigraron? Porque el coco era su fuente de vida, mantenían a su familia, con eso estudiaban a sus hijos. Entonces, lamentablemente, tuvieron que emigrar porque no tuvieron un apoyo donde digan, ¿sabes qué? Somos una cooperativa, vamos a buscar cómo tratar de mantener esa muerte del coco, que no se espante, que no se extienda, para que los jóvenes no se vayan. Usted ve en la comunidad un poco solitaria, casas vacías, porque eso ha dado que la gente emigre. La muerte del coco, los jóvenes han emigrado a buscar cómo subsistir y sobrevivir para su familia. Hay una resiliencia que es propia y comunitaria, y es un tema de cuidar las comunas a través de los comuneros. ¿Sí? Esa es una estrategia propia, ancestral, cultural, aprendida de los viejos, de nuestras ancestras, de nuestras mayoras, de nuestros mayores. Y esa estrategia se sigue manteniendo. Se eligen los representantes de las comunas, los dirigentes de las comunas, que ojo, esto ha dado un giro en los últimos años, y es lindo ver cómo ahora mujeres participan de esa dirigencia comunal. Antes los comuneros, eran hombres quienes dirigían las comunas. Ya desde hace algunos años sí se ha ido viendo esta actoría social, esta vinculación de las mujeres en las comunas. Hasta hace unos 4 o 5 años atrás no teníamos presidenta de las comunas. Sin embargo, sí teníamos la secretaria, la tesorera. Eso ya ha ido dando un giro, y eso nos da un respiro por el tema del cuidado de la comunidad. No por el hecho de ser mujeres, sino por el hecho del sentido de pertenencia. Somos las cuidadoras del hogar, ¿sí? Que esto también puede sonar a veces como discriminatorio, pero somos las cuidadoras del hogar, aprendimos a cuidar. Entonces, que una mujer sea comunera, presidenta de una comuna, va a pensar mucho en negociar y en vender su territorio, como muchas veces sí o trascendentalmente lo ha venido haciendo el hombre. Pero
esa forma de cuidar el territorio se sigue manejando en las comunidades. Se hacen levantamientos, se hace protesta, pero también hay una cosa fuerte, colega y hermanita, es que contra las concesiones estatales tú no puedes luchar más allá. Y lo que tiene que hacer a veces el territorio es decir, bueno, ya tienen ustedes la concesión minera, ahora ¿qué nos van a dar? ¿Qué está haciendo la comunidad? Resistiendo y reexistiendo frente a las dinámicas estatales. Porque una cosa es resistir desde lo ancestral, desde lo cultural, desde el territorio, pero otra cosa es reexistir frente a las políticas estatales que poco o nada consultan con la comunidad. El territorio lo cuida el propio campesino dueño de sus tierras. Porque tú no me puedes venir a cuidar mi territorio, yo tengo que cuidar mi territorio. ¿Sí? Entonces, y si ellos acaso lo han hecho, lo dudo. Y si lo han hecho por una exigencia del pueblo afroecuatoriano, pero no, el pueblo, el mismo campesino, el mismo dueño de sus tierras, el mismo pueblo afroecuatoriano cuida de sus pertenencias, cuida de sus derechos y cuida también de ese territorio ancestral que es herencia de sus padres, familiares. El Estado no nos cuida. Nosotros en el completo abandono, cada día abandonados, falta de caminos vecinales, falta del cuidado del medio ambiente, todo contaminado. Vivimos, por decir, en un pueblo de nadie por las autoridades seccionales, ¿cierto? Descuidado. Y en cuanto al racismo, el racismo existe, ha existido, sigue existiendo, seguimos luchando contra ese racismo, se sigue luchando. No es fácil, es súper difícil, pero no imposible. Lo importante de esto es comenzar. Y se ha comenzado, se han dado pasos agigantados, ¿cierto? Se han dado pasos agigantados, pero aún así seguimos siendo víctimas del racismo. Pero no nos vamos a dejar, tenemos que seguir luchando, porque las grandes conquistas se dan a la perseverancia, a la constancia y a la exigencia.